Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Vamos a orar por la palabra, que el Señor en su infinita misericordia haga su obra una vez más el día de hoy. Sí, podemos ponernos en pie y levantar la voz, clamar al Señor. Dependemos por completo de Él. Bendito Señor, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te amamos. Padre, gracias. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, por tu maravillosa palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Padre, y por tu voluntad para nosotros en este momento. Señor, por la porción de tu verdad que has dispuesto sobre la mesa para nosotros, te damos gracias. En tu infinita misericordia oramos, Señor, ábrenos tu palabra, Padre nuestro, y abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, toca nuestro corazón, nuestro entendimiento. Bendito Señor, y haz tu obra, Señor Dios. Cumple tus propósitos y tu voluntad, Señor Dios, en esta mañana en nosotros, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, te alabamos, te adoramos, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Démosle un aplauso de gratitud al Señor. Gracias. Bendito Dios, gracias. Bendito Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Dios los bendiga. Y es un privilegio y un gran gozo poder estar todos juntos aprendiendo cosas de la palabra de Dios. Pues no son cosas que no sepamos, pero es un estudio sin tópico, ¿verdad? Agarramos diversos temas y entonces podemos formar un cuadro a partir de todos esos temas que podemos tal vez manejar con un poco más de facilidad y poder ver el cuadro grande, ¿verdad? Así es que seguimos con Job. Al pobrecito de Job lo dejamos camino al abismo, así es que tenemos que ver cómo sacarlo de ahí. Así es que vámonos por favor al libro de Job. A ver, yo me estoy manejando en 2 Biblias, así es que a lo mejor me toma el doble de tiempo, pero creo que está funcionando, ¿sí? Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Perfecto. Job. Bueno, no necesitamos el capítulo 1 porque ya pasamos por allí. Pero estamos estudiando el camino al ámbito del Padre y naturalmente las experiencias espirituales que tenemos que atravesar todos los que vamos, Dios mediante, camino a la casa del Padre. Por supuesto, el único camino al Padre es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así es que el Padre es quien nos atrae al Hijo para ser salvos. A través del Espíritu Santo nos es revelada toda la plenitud de la verdad, ¿verdad? La estatura del Señor Jesucristo. Pero podemos ver al Padre trabajando detrás todo el tiempo. Recuerden que Él se separó a sí mismo, para usar términos que utiliza nuestra hermana Hicks, para poder darse a conocer. Así es que es un solo Dios, así como en el jardín del Edén, un solo río, pero se dividió en 4 cabezas. Y de esa manera podemos nosotros adquirir la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia, ¿verdad?, de su nombre. Y luego, Dios, con su nombre, sustenta su palabra. Y Él engrandeció su palabra por encima de su nombre. Entonces vino y también separó su palabra, para que su palabra pudiera trabajar en nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos e instituyéndonos en justicia, para que podamos llegar a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y así su maravillosa palabra puede regenerarnos, transformarnos, convertirnos, conformarnos a imagen de Cristo, formar la estatura de Cristo en nosotros, transformar ese otro lado de nosotros. Amén. Pero llega un momento cuando crecemos en Cristo en el que empezamos a enfrentarnos con unas experiencias que por regla general no anticipábamos. Y empezamos a ver cómo Dios nos lleva por caminos al principio extraños, ¿verdad? Porque uno tiene toda clase de ideas de lo que nos está esperando al final de la estatura de Cristo. Y resulta que nos encontramos con que Dios empieza a revelarnos un lado de nosotros mismos que nosotros desconocíamos. Pero gracias a Dios, porque eso nos cura,
de esa enfermedad que se llama, miren cuán grandioso soy y miren todo lo que yo he logrado, ¿verdad? Resulta ser que Dios vio eso todo el tiempo desde el principio. Eso prueba cuán incondicional es su amor por nosotros. Amén. Y resulta que todo el tiempo su misericordia estaba alejando de nosotros los justos juicios que merecíamos, en tanto que su gracia nos estaba dando todo lo que no merecíamos. Amén. Permitiéndonos crecer en la estatura del Señor Jesucristo. Pero esa realidad sigue allí. Ahora, por supuesto, Cristo en nosotros ha crecido, nuestro nuevo hombre está lo suficientemente maduro, la verdad en nosotros está lo suficientemente madura para que entonces con una nueva luz podamos ver otro lado de nuestra humanidad, de nuestra mortalidad y descubrir una tremenda realidad que es lo que la iglesia de la Odisea nunca supo. Toda la vida hemos sido desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nada más que estábamos tan ocupados creciendo en Cristo y lidiando con las cosas conscientes, pues que no nos habíamos ocupado de ese otro lado, ¿verdad? Pero el Señor fielmente nos hace pasar por situaciones. Se llama el valle de sombra de muerte. Se llama las muchas aguas. Se llama de muchas maneras, ¿sí? Y allí nos enfrentamos con una realidad de nosotros mismos que no conocíamos. Pero esto es no solamente con el propósito de limpiarnos aún de eso, sino realmente y al final de cuentas con el propósito del Padre revelarse a nosotros por experiencia a un nivel que nunca habíamos tenido antes. Pues una cosa es entender que somos dignos de conmiseración. En otras palabras, necesitamos mucha misericordia. Pero en un sentido es medio en teoría que lo hemos venido manejando hasta acá, porque pues Cristo está creciendo en nosotros y hemos podido pelear batallas y obtener victorias y pues algo dentro de nosotros dice como que ya no necesito tanta misericordia como al principio. Hasta que viene Dios y nos abre ese otro mundo, ¿verdad? Y descubrimos que si no fuera por su misericordia ya hubiéramos sido todos consumidos. Entonces nuestra gratitud es otra. Porque podemos conocer al Padre a otro nivel. Y ya nosotros salimos completamente del cuadro, ya solo quedó el Señor y nuestra gratitud por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho. Amén, gracias a Dios. Hemos trazado este principio, pues vimos al hijo pródigo, vimos a Ana ya en Primera de Samuel, ahorita estamos estudiando a Job y pues a ver hasta dónde llegamos. Mi idea es pues sacar a Job del abismo, ¿verdad? Ahora en la mañana, si no lo logramos pues lo sacamos en la tarde, Dios mediante. Pero luego quiero que nos vayamos al Salmo 23, también es el mismísimo principio. Y a lo mejor si llegamos hasta allí nos da tiempo y Dios quiere, pues a lo mejor también vamos a trazar este mismo principio. ¿Adivinen dónde? En el Cantar de los Cantares. Entonces, al final de toda esta jornada, creo que habremos quedado bastante convencidos de cuál es el camino a la casa del Padre. Amén. Lo vemos por todos lados en la palabra de Dios. Y eso pues explica o explicará las experiencias por las que tenemos que o deberemos pasar camino a la casa del Padre. Sí, qué maravilla, gracias a Dios. Así es que bueno, estudiamos los primeros capítulos de Job, nos ubicamos con Job y en Job capítulo 4. En Job capítulo 4, ¿saben qué? Mejor regresemos y refresquemos nada más un par de cosas. Perdón, vámonos al Job capítulo 2, disculpen, mejor así terminamos de refrescar esto. Job capítulo 2, a ver, versos 7, digamos, y 8, cuando ya el Señor le permitió a Satanás tocar el cuerpo de Job con una sarna maligna. Traté de pues estudiar libros, enciclopedias, diccionarios y lo que fuera, y pues nadie sabe a ciencia cierta qué fue exactamente la enfermedad que aquejó a Job, aunque hay toda clase de cosas interesantes allí. Pero en Job 2, verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, ¿sí? O sea, lamentación, lloro, luto. Pero la ceniza de Job era únicamente una forma externa. Amén.
apenas empieza Dios a meterse más adentro de la voluntad de Job acá con todo esto. Y llegaron sus amigos, Job capítulo 2, verso 11. Hasta acá, como estudiamos ayer, Job tenía suficiente estatura espiritual para seguir bendiciendo al Señor y ministrando el nombre del Señor. Él siguió labrando su huerto y guardando su huerto y comiendo de todos los árboles del huerto y absteniéndose de comer del árbol del que no debía comer, por así decirlo. Así es que hasta aquí venía bien Job, ¿verdad? Pero en Job capítulo 2, verso 11, llegan sus tres primeros amigos. Job 2:11. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, y Bildad sujita, y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a voz en grito, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Y allí nos quedamos anoche, con Job y sus tres amigos sentados el uno frente al otro, viéndose todos la cara, porque no se estaban dirigiendo la palabra. Por eso le dejó suficiente tiempo a Job para empezar a tener estas famosas conversaciones internas y empezar a pensar. Job estaba sentado en cenizas, y ese fue uno de los problemas más graves de Job. Estaba sentado en las cenizas equivocadas, y esto fue lo que agravó, contribuyó al problema. Déjenme ver dónde está mi cita. Si nos vamos a Levítico capítulo 6, verso 8, si son tan amables. Levítico 6, 8. Levítico capítulo 6, verso 8. Vamos a leer del 8, probablemente hasta el verso 13. Levítico capítulo 6, del 8 al 13. Si son tan amables, habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y se vestirá pañetes de lino sobre su carne. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimentas y se pondrá otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Y esta es la ley del presente: han de ofrecerlo los hijos de Aarón delante de Jehová, delante del altar. Y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente y de su aceite y de todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria en olor suavísimo a Jehová. Se supone que era hasta el 13, está bien. Pero hemos leído en el verso 11 cómo tenían que, este era el holocausto continuo, y ellos tenían que hacer arder el holocausto todos los días, en la mañana y en la tarde. Pero antes de poner una nueva ofrenda sobre el altar, el Señor los mandó a tomar las cenizas de los sacrificios de la ofrenda anterior y a llevarse esas cenizas lejos del altar para que este nuevo sacrificio fuera presentado y quemado sobre un altar libre de cenizas, limpio de cenizas. Ahora nosotros encontramos a Job sentado en un montón de cenizas. Amén. Si nos vamos por favor a Job capítulo 13, verso 12.
Job capítulo 13, verso 12. Job capítulo 13, verso 12. Descubrimos una información muy importante acá para nosotros. Job 13, 12. Job capítulo 13, verso 12 dice: vuestras memorias serán comparadas a la ceniza, y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo. ¿Sobre qué estaba sentado Job? ¿Sobre sus memorias? ¿Sobre sus memorias? ¿Cómo funciona esto? Job empezó a meditar, tuvo 7 días para meditar, y empezó a pensar: Señor, pero si ayer me porté tan bien. ¿Se acuerdan que Job abundaba en buenas obras? Y qué bueno, eso es importante. Amén. Eso es como una ofrenda de olor grato al Señor cuando lo hacemos con un corazón agradecido, ¿verdad? Y con manos limpias. Pero Job obviamente no se había dedicado a limpiar de cenizas su altar. Y la memoria de todo lo bueno que había hecho hace días estaba allí en el altar, sumándose a la memoria de lo que hizo el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y su altar estaba lleno de cenizas o lleno de memorias. En otras palabras, cada nuevo día Job iba al altar, no a un altar limpio de memorias, sino a recordar: ay Señor, qué bien lo hice ayer, y el día anterior, y el día anterior, y el día anterior. Aquí te va otra. Amén. Cuando el Señor lo que quiere es que limpiemos de cenizas el altar, limpiemos de recuerdos o de memorias el altar. Si ayer pudimos servir al Señor y serle gratos y serle fieles, bueno, limpiemos de cenizas el altar. Hoy es un nuevo día, nuevas son cada mañana, y hoy el Señor espera que lo sirvamos como si nunca antes lo hayamos servido en toda nuestra vida. Un altar limpio. Si no limpiamos de cenizas nuestro altar, vamos a terminar como Job, creyendo que los únicos maravillosos en este cuadro somos nosotros, no el Señor. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál creen que es? Sino pretender que Dios está endeudado con nosotros. O sea, ahora Dios tiene que pagarme de vuelta, porque miren todo lo que he hecho yo por el Señor. Ahora es Dios el que tiene una deuda conmigo. Amén. ¿Se acuerdan? Este principio es maravilloso, entre paréntesis, pero ¿se recuerdan ustedes cómo servían al Señor los 4 seres vivientes en Ezequiel capítulo 1? Corrían a manera de relámpagos, ¿verdad? Y volvían a manera de relámpagos, y la palabra volvían es la palabra shuv, que significa varias cosas. Significa convertirse, significa muchas cosas, pero interesantemente también significa circuncidar, la misma palabra shuv. En otras palabras, los seres vivientes, ellos vivían abajo del Señor, digámoslo así, por así decirlo, en el altar, ¿verdad? Su gozo y su deleite radicaba en su cercanía, en su relación con la persona de Dios. Y si el viento soplaba, entonces ellos extendían sus alas e iban a manera de relámpagos, separándose de lo que debían, a servir a Dios, a lo que Dios los mandaba. Luego regresaban con la misma presteza, amén, regresaban, y ¿saben qué hacían cuando regresaban? Regresaban a circuncidar el altar o a limpiar de cenizas el altar, diciéndole al Señor, en otras palabras: Señor, gracias por el privilegio que me has dado de servirte allá. Cualquier otra persona lo hubiera podido hacer, y probablemente mucho mejor que yo, pero en tu infinita misericordia tú me mandaste a mí, Señor, tú lo hiciste, así es que regreso a darte a ti toda la gloria. Señor, circuncido el altar, limpio de cenizas el altar, es como que no hice nada, y la siguiente vez que Dios nos mande, vamos a ir con la misma gratitud, la misma emoción, el mismo gozo, porque es como si nunca lo hayamos hecho antes. Nuestro altar está limpio, libre de cenizas, no hay memoria, no hay recuerdos. Amén. Gracias, Jesús. Por eso Job estaba sentado en un montón de cenizas. Empezó a tener estas conversaciones con él mismo y a pensar: como que yo no merezco esta clase de trato. Miren todo lo que he hecho yo por el Señor. Yo merezco un mejor pago. Y entonces en el mar de su memoria empezó a navegar Leviatán, ¿verdad? Y empezó, como decimos, a agregarle más leña al fuego. Entonces
Vámonos, por favor, vamos a tocar solo algunos puntos altos, por supuesto, del libro de Job. Es como el primer día que les mencioné que eran 36 grados en el Sermón del Monte. ¿Acaso pensaron que íbamos a hacer los 36? Aquí seguiríamos. El punto era probar pobres en espíritu, ¿verdad? Pero estudiemos un poquito a Leviatán. Vámonos al Salmo 104. Salmo 104. Job empezó a hacer memoria. Empezó a hacer memoria de todas las grandes obras que ha hecho. Por lo tanto, de todo lo que Dios le debe, ¿verdad? Allí es donde empezó el problema. Pero en el Salmo 104, verso 25. Salmo 104, verso 25 y 26. Vamos a ver qué encontramos acá. Ayer establecimos que el mar es nuestra memoria. El mar del olvido no es otra cosa más que la memoria de Dios, ¿verdad? Y puesto que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, pues nuestra memoria es un mar. Ahora vamos a ver qué clase de cosas se mueven en nuestro mar, en el mar de nuestra memoria. Dice, asimismo esta gran mar y ancha de términos, en ella pescados sin número. Usted y yo tenemos una pecera en la cabeza. Pescados sin número, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos. Allí este Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Bueno, veamos a ver qué cosas navegan en el mar de nuestra memoria. En primer lugar, es un grande y anchuroso mar, ¿verdad? Dice, en donde se mueven seres innumerables. La palabra grande, gadal, por supuesto, es la raíz de gadol, ¿verdad? La palabra grande viene de una raíz que significa torcer, engrandecer, incrementar. Y nuestra mente tiene la capacidad para agrandar las cosas que no debiéramos estar agrandando, ¿verdad? Y especialmente lo maravillosos que somos. También agranda los problemas más allá de su proporción correcta. Amén. Pero es un mar grande. Grande significa orgullo. Significa hacer alarde. Y también, por supuesto, está conectado con la torre del nombre del Señor. Torre fuerte, Gadol o Gadal. Entonces, nuestra mente tiene la capacidad para correr y buscar refugio en la torre equivocada. Si es que saca las conclusiones equivocadas. Estamos analizando todo lo que estaba pasando en la cabeza de Job esos 7 días que nadie hablaba con nadie. Solo Job hablaba con él mismo y Leviatán detrás, ¿verdad? Así es que grande y anchuroso. Anchuroso significa que se expande en todas direcciones. No tiene límite. Démosle rienda suelta a nuestra mente y no tiene límite hasta donde podemos llegar. Luego dice, en donde se mueven seres innumerables. Ahora, la palabra moverse significa deslizarse o escurrirse. Y son todos estos pensamientos, ¿verdad?, que se escurren, que se deslizan. Habla de seres pequeños y seres grandes. La palabra pequeños, katán, viene de una raíz que significa, al final de cuentas, algo detestable, algo aborrecible, algo que produce disgusto. Seres pequeños, detestar, aborrecer, avergonzar, disgustar. Y esto muchas veces está relacionado con nuestro famoso orgullo de inferioridad, ¿verdad? Y terminamos aborreciéndonos a nosotros mismos en el sentido equivocado, ¿verdad? Amén. Y allí se mueven seres grandes. Grande significa actuar insolentemente. Ahí podemos pensar en nuestros pensamientos de superioridad que tenemos muchas veces, ¿verdad? Bueno, allí también andan naves. La palabra nave viene de una raíz que significa buscar ocasión para encontrarse. Buscar un encuentro, ser oportuno. Y es allí donde Leviatán se encuentra con nosotros, ¿verdad? Y empieza a hacer las cosas peores.
La palabra naves, interesantemente, también viene una raíz que significa contraerse en angustia, gemir, entristecer, duelo. Pobrecito de mí, ¿verdad? Y luego adivinen quién más está en ese mar. Allí está Leviatán. Allí está Leviatán. ¿Qué hiciste para que jugase en él? Pues no es ningún juego. La palabra jugar significa burlarse o hacer escarnio. Hacer escarnio de la verdad, hacer escarnio del nombre de la naturaleza santa del Señor. Amén. Burlarse. ¿Sí? Eso significa jugar, burlarse. Ya ven que la palabra Leviatán viene de una raíz que significa enroscarse o unirse. Y él es tan hábil y sutil que él termina uniendo sus pensamientos a los nuestros. ¿Sí? Significa morar con o adherirse. Y él de veras se nos pega de tal manera que después hay cosas que vienen de él y creemos que son nuestras. Pedir prestado o prestar. Y no necesitamos que él nos preste nada, pero empezamos a pedirle prestada un montón de argumentos para seguirnos justificando. Bueno, hasta aquí por ahora con Leviatán. Pero Leviatán empezó a tomar cautivo a Job. ¿No les llama la atención que es en el libro de Job que Dios revela la naturaleza de Leviatán? Él empezó a tomar cautivo a Job. Y Job empezó este camino descendente. Y luego nos vamos, por ejemplo, a algunos puntos altos acá del libro de Job, a Job capítulo 16. Job capítulo 16. Amén. Job 16, verso 1. Del 1 al 17 vamos a leer. Y acá vemos cómo razona una persona que ha sido tomada cautiva por Leviatán, ¿verdad? En su mente, sus pensamientos. Y Job lo primero que hace es acusar a sus amigos, los ataca. Atacó a sus amigos. Y luego atacó a Dios. Y luego van a ver lo que dice. Y respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? Aquí está atacando a sus amigos. Dice, también yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras, y sobre vosotros movería mi cabeza. Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. O sea, si me están hablando, por lo menos consuélenme. Si yo estuviera hablándole a ustedes, yo los estaría consolando. Pero, vamos a ver, si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Entonces ahora se vuelve a Dios y empieza a atacar a Dios. Y dice, empero ahora me ha fatigado. Has tú asolado toda mi compañía. Tú me has arrugado. Testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor, el de Dios, ¿verdad? Su furor me destrizó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Y eso lo dijo para que lo oyeran sus amigos. Próspero estaba, porque él era rico, se había enriquecido y no tenía falta de ningún bien. Y desmenuzóme, y arrebatóme por la cerviz, y despedazóme, y púsome por blanco suyo. Cercáronme sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó, miel derramó por tierra. Quebrantóme de quebranto sobre quebranto, corrió contra mí como un gigante. Yo cosí saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Es obvio que él fue tomado cautivo por Leviatán. Y hasta aquí no ha logrado empezar a ver aquello detrás de lo que Dios anda
en él. Amén. Entonces, bueno, se vale pues de todos estos trucos y empieza a acusar a sus amigos, empieza a acusar a Job, y ustedes están familiarizados con estos capítulos todavía más clásicos, del capítulo 29 al capítulo 31. Es donde empieza a salir el yo, el mí, el me y el mis. Recordarán que solo en el capítulo 29 dijo yo 8 veces, dijo mí 17 veces, dijo me 15 veces, dijo mis 4 veces, para un total de 44 veces, solo en el capítulo 29. Lo mismo el capítulo 30, lo mismo el capítulo 31. Y la conclusión que Job estaba sacando al final de cuentas era, Dios tiene una deuda conmigo y Dios no me está pagando de acuerdo a lo que yo merezco, porque yo he sido una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal, y he hecho todas estas buenas obras. No veo por qué Dios me está pagando con esta moneda. Amén. Sus amigos, por supuesto, estaban en tinieblas y no sabían ni por dónde entrarle al pobrecito de Job, ¿verdad? Bueno, aquí en el capítulo 30 del verso 19 al 23, Job 30 del 19 al 23. Job nuevamente habla de estar derribado en el lodo y en el polvo y en la ceniza. Pero hasta aquí solo ha sido por fuera. Hasta aquí no ha logrado él ver su propia mortalidad humana y sus propias debilidades. Y entonces ver a Dios y decir, Señor, qué torpe soy, qué pobre soy, pero gracias por mi pobreza, porque ya te vi a ti como el fuerte. Amén. Y dice en Job 30 del 19 al 23, derribóme en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Preséntome y no me atiendes. Haste tornado cruel para mí, con la fortaleza de tu mano me amenazas. Levantásteme e hicísteme cabalgar sobre el viento y disolviste mi sustancia, porque yo conozco que me reduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Así es que sigue lamentándose por su lodo, su polvo y su ceniza, pero hasta aquí no ha encontrado realmente, como Ana ya en 1 de Samuel, no ha encontrado todavía el polvo y el muladar para que Dios pueda levantarlo como príncipe y sentarlo en el trono de gloria. Así es que Dios tiene que seguir aumentando la presión. Amén. Tiene que seguir trabajando con Job, tiene que seguir llevándoselo más abajo, porque Job todavía no está en el punto de verse a sí mismo. Amén. Así es que sigue la presión y sigue la presión. Y a mí me encanta empezar a ver lo que cuando aparece en el escenario Eliú, ¿verdad? El más joven de todos y el más respetuoso, por eso no había abierto la boca, porque era el menor en edad. Pero cuando le habla Eliú a Job, y ya saben ustedes, pues Eliú, una figura del mediador, ¿verdad? Porque finalmente Job empezó pues él lo conectó con Dios y entonces logró ver de qué se trataba la cosa. Vamos a ver, Job capítulo 42. 32. Job 32, disculpen. Job 32. Job capítulo 32. Bueno, ahí empieza a hablar Eliú. Vámonos al 33. Y en Job 33, verso 8, del 8 al 11, le dice Eliú: de cierto tú dijiste a oídos míos, y oí la voz de tus palabras, que decían: yo soy limpio y sin defecto, y soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y guardó todas mis sendas. Le dice Eliú a Job: Job, nadie me lo contó, yo lo oí salir de tu boca, que tú eras limpio y sin defecto. Hasta aquí todavía no ha logrado ver su polvo, su ceniza y su estiércol, ¿verdad? Luego en Job 34, verso 5, le dice otra vez Eliú a Job, repitiendo lo que oyó de Job, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Bueno, es obvio que todavía no había visto nada.
En el verso 9, porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad con Dios. Wow, ¿para qué me porté tan bien todos estos años? ¿Para que Dios me pague con esta moneda? Ese es el verso 9, ¿verdad? Sí. Luego, Job 35, verso 2. Job 35, verso 2. ¿Piensas ser conforme a derecho esto que dijiste? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste, ¿qué ventaja sacarás tú de ello? ¿O qué provecho tendré de mi pecado? De plano, Dios necesita un par de clasecitas acerca de cómo obrar justamente, porque aquí están todas mis buenas obras de este lado de la balanza, y aquí está la paga con la que Dios me está pagando por todas esas buenas obras. Creo que necesito enseñarle a Dios un par de cosas. A ver, hasta allí con lo que Eliú le dijo a Job, que Job dijo, ¿verdad? Así es que es obvio que Job tenía un pequeño problema acá. Amén. Bueno, ya saben ustedes, en el capítulo 38, entonces, entra en acción el Señor, ¿verdad? Y empieza a hablarle Dios a Job. Y Job finalmente empieza a ver al Señor, empieza a verse a sí mismo, y tal y como lo comentábamos anoche, Job finalmente llegó al punto de entender que, en comparación al conocimiento que llegó a obtener de Dios, apenas sabía acerca de Él, antes de pasar por esta experiencia. Dolorosa, de acuerdo, difícil, de acuerdo, pero miren el resultado. Amén. Entonces, ahora sí les puedo dar mi lección. Vámonos por favor a Job capítulo 42. Y ahí está nuestra lección. Ya estamos ubicados, ¿sí? Muy bien. Job capítulo 42. Job 42. De Leviatán nos ocupamos después porque va a volver a salir en una de las lecciones, así es que. Job 42. Ahora, hay porciones que voy a leer en mi Biblia versión 60 para poder liberar acá la pantalla y poder hacer diagramas si no les importa. Amén. Job 42. Job 42, verso 1. Respondió, vamos a ver, liberemos acá y vámonos a la pantalla. Y leo de la versión 60. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, ahora sé por experiencia, yo conozco que todo lo puedes, que eres capaz de todo, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Al fin empezó a ver la realidad. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces ahora pudo ver él su debilidad humana, su mortalidad humana con otro lente, porque ahora Dios entró en escena y él está viendo al Señor. Dios lo confrontó haciéndole preguntas de lo que Job no sabía absolutamente nada. No había manera que Job se diera cuenta de cuán pobre era, de cuán pequeño era, de cuán débil era, hasta que Dios entró en el escenario. Entonces Job tuvo un punto de comparación y cerró la boca. Amén. Y finalmente vio su polvo, vio su humanidad, vio su mortalidad humana. Y obviamente vio sus cenizas también. Y dijo, Señor, perdóname. Ya me di cuenta que yo estaba sentado sobre un volcán de recuerdos que me hacían pretender que tú estabas endeudado conmigo y no yo contigo. Amén. Perdóname, ya me vi, al fin me vi. Le tomó 40 capítulos, le tomó tocar fondo, fue necesario que fuera tomado cautivo por Leviatán. Fue una situación difícil, fue una situación dura. Amén. Ahora, gracias a Dios, Job permaneció. Y a mí me sorprenden las palabras, el testimonio que da de Job Santiago en el capítulo 5. Y dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y tenemos como ejemplo de paciencia a Job.
Dios mío, con razón era el más grande de todos los orientales de su época, ¿verdad? Incluyendo a sus contemporáneos, a Abraham, a Noé y a Sem. Amén, que todavía estaban vivos en esa época. Bueno, ya me vi y aborrezco lo que vi. Al fin me vi. Al fin me vi. Si Dios no hubiera compuesto a Job, Job se hubiera convertido en un fariseo, iba camino a ser un buen fariseo. Amén. Pero Dios tuvo misericordia y Job no sabía que era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero Dios hizo todo este viaje con Job para que Job finalmente descubriera su polvo y su ceniza, descubriera cuán pobre y cuán pequeño era él, para poder entender cuán grande y cuán misericordioso y piadoso es el Señor, y decir: Señor, creía que te conocía, pero ahora sí te conozco, ahora sí entiendo el tamaño de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia y de tu gracia. Amén, amén. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Ah? A ver cómo está el asunto. ¿Job habló lo recto? Bueno, al final sí, pero no solo. Pues aquí hay dos lados a esto, ¿verdad? O su arrepentimiento hizo que la sangre cubriera todas las tonteras que dijo, cosa que es cierto, o entre tontera y tontera, algo en él, porque miren, era una persona madura, o sea, no le podemos quitar ese lado, pero algo en él siguió ministrando el nombre del Señor. Por eso tenemos a Job por ejemplo de los que sufren y como un gran ejemplo de paciencia. Amén. Algo en él habló lo recto de Dios. Entonces Dios tiene que haber hecho caso omiso a todas las tonterías que dijo Job en su ignorancia, porque después de todo Leviatán estaba ayudándolo a hablar todas esas tonteras, y Dios lo único que registró fueron las cosas verdaderas que Job dijo de Dios. Amén. Esporádicas pero poderosas, porque fueron la verdad, y Dios no hizo un registro de todo el error y la mentira que habló Job siendo influenciado por Leviatán. Es obvio que Dios hizo un registro de la verdad que salió de Job en medio de toda esa situación. Amén. Y nosotros amamos al Señor, y el Señor puede hacernos pasar por tribulación y angustia, y podemos pasar por situaciones difíciles, y está garantizado que Dios va a sacar lo mejor de nosotros mismos y va a soltar a Leviatán, ¿verdad? Y vamos a vociferar y vamos a quejarnos y vamos a alegar: esto no es justo, yo merezco mejor, yo merezco un mejor trato, merezco una mejor paga. Pero amamos al Señor, y si somos honestos entre vociferación y vociferación, vamos a decir: Señor, no entiendo, pero aquí estoy, Señor, porque te amo, te amo. Y sé, aunque sea en teoría, pero sé que tú gobiernas sobre todas las cosas, aunque sea en teoría, pero Señor, yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. Ahorita no lo siento como quisiera, pero lo sé, así es que sigo confiando en lo que sé. Es como que se abre una cortina y hablamos la verdad, y luego se cierra otra vez la cortina y seguimos con nuestras conversaciones, ¿verdad? Y las naves que navegan en el mar siguen llevándonos, siguen uniéndonos con los pensamientos de Leviatán, y seguimos pensando: pero yo creo que no merezco esto, pero creo que esto es demasiado. Señor, ¿no crees que ya es suficiente? ¿Verdad que así funcionamos nosotros? Ajá, entonces no acusemos a Job, porque somos iguales. Amén. Pero dice: no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Si dejamos un dedito aquí, y aquí podemos regresar a nuestra Biblia de acá. Vámonos a Job 13, del 15 al 16. Job capítulo 13, del 15 al 16. Y vamos a ver 5 ocasiones en las que Job habló lo recto. Job 13, del 15 al 16. He aquí,
aunque me matare, en él esperaré. Empero defenderé delante de él mis caminos, y él mismo me será salud, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Y Job sabía que no estaba siendo hipócrita, pero dijo, bueno, al final de cuentas, si Dios elige matarme, yo voy a seguir esperando en él. Amén. Y de repente un rayo de luz salió del fondo del mar, con todos esos peces y naves y leviatán y todo eso. Un rayito de luz salió del fondo del abismo. En un momento les digo a dónde llegó ese rayito de luz. Vámonos a Job 16, verso 19. Job 16, verso 19. Job 16, 19. Espérenme, tengo que usar todas mis Biblias aquí para funcionar. Job 16, 19. Dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Dice, disputadores son mis amigos, mas a Dios destilarán mis ojos. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré el camino por donde no volveré. Pero en el verso 19 dice, en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. La palabra testigo, ¿saben qué palabra es? Ayer estaban vendiendo los libros de las 4 eternidades. Y el Señor reveló su voluntad directiva en la eternidad Kedem, y luego su plan maestro en la eternidad Olam, y luego Dios tiene una eternidad que se llama Ad. La palabra testigo aquí es la palabra Ad. Es esa eternidad. Y se acuerdan en Apocalipsis capítulo 12, y estos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿A dónde se va nuestro testimonio cuando nosotros hablamos la verdad? Hay una eternidad donde queda el registro de toda la verdad que nosotros hablamos. Es la eternidad Ad. Amén. Allí no queda registro de todo el error, el engaño, las quejas, las murmuraciones y todas esas cosas. Allí queda el registro de la verdad que hablamos. Y cuando Job, entre queja y queja, habló la verdad, quedó un registro, se fue incrementando su registro en la eternidad Ad. Entonces aquí está el Señor, está echándole porras a Job y está diciendo, Job, estás llenando tu depósito, Job, vas bien, Job. En medio de toda esa oscuridad estoy viendo rayitos de luz salir de tu boca, Job. Así es que hay una cuota que debes llenar. A ver, síguele hasta completar tu cuota, porque cuando nosotros completamos nuestra cuota, la eternidad Ad nos conecta con la eternidad Natzach, y de la eternidad Natzach viene nuestra victoria, viene nuestra redención. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que ahí está Job, llenando su recipiente, su cuota de testimonio que Dios está esperando que salga de la boca de Job. Y dice Job, yo sé que mi testigo está en los cielos, en las alturas, en la eternidad Ad. Amén. Ok, esa es la segunda. La tercera está en Job 19. Job capítulo 19 del 23 al 27. Job 19 del 23 al 27. Este es maravilloso. Esta leámoslo todos juntos. Job 19 del 23 al 27. ¿Están listos? Muy bien. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Y ahí va otro tanto de luz, otro tanto de testimonio para llenar su cuota en la eternidad Ad. Dios estaba haciendo un registro de la poca
Pero, o sea, ¿cuánta verdad tiene que haber para que haya poder? Amén. Fuerza y luz. Amén. Esa fue la número 3. Vámonos a la cuarta vez que Job habló la verdad. En Job 23, verso 10. Job 23, verso 10. Así es que algo dentro de él seguía ministrando el nombre del Padre. Amén. Job 23:10. Por eso Dios es tan misericordioso. Él no nos permite pasar por este nivel de aflicción hasta ver a Cristo lo suficientemente crecido y maduro en nosotros. Amén. Él no nos expone a los fereceos, hereos, jebuseos, amorreos, cananeos, amén, sino antes haber crecido en la estatura de Cristo lo suficiente, porque es Cristo en nosotros el que nos ayuda a vencer esas 10 naciones de la carne y esos 13 gigantes y esos, ¿cuántos son? 31 reyes y todas esas cosas. Dios es sabio, Dios es fiel, y cuando Cristo ha crecido en nosotros, es Dios quien dispone y decide que ya estamos listos para enfrentarnos con otro lado de nuestra humanidad, de nuestra mortalidad, de nuestro polvo, de nuestro estiércol, de nuestras cenizas. No estamos solos, tenemos a un Cristo, la verdad más madura en nuestro nuevo hombre. Dios no es injusto, Dios es fiel. Cristo creció lo suficiente para que podamos nosotros soportar la prueba. Sí se puede. Dios lo diseñó así. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que por eso Job sí tenía la capacidad para pasar por esto. Aquí está el testimonio de la verdad. En medio de toda esa tiniebla, allí venían los rayos de luz, los rayos de luz, los rayos de luz. Y es como que Dios tenía una su canasta ahí en la eternidad, diciendo, a ver, mándame otro, mándame otro, mándame otro. Amén. Amén. Job 23, verso 10. Dice: mas él conoció mi camino, probaráme y saldré como oro. Ahora, ¿es eso verdad o no? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Bueno, hay una quinta cosa que dijo, y fue en términos generales acerca de la naturaleza de Dios, y creo que podemos incluirla en nuestra lista. En Job capítulo 26, bueno, del 5 al 14, del 5 al 14. Y lo que hizo fue justificar la naturaleza de Dios con estos argumentos. Job 26 del 5 al 14. Así es que entre todo lo que él vociferaba, creyendo saberlo y entenderlo todo, aquí admitió que hay cosas que no hay manera que él pudiera entender y conocer. Dice Job 26 del 5 al 14, cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y los habitantes de ellas. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende el aquilón sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él restriñe la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. Él rompe la mar con su poder y con su entendimiento hiere la hinchazón suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. He aquí estas son partes de sus caminos, mas cuán poco hemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo detendrá? Así es que aquí habló la verdad. Por un lado, habló cosas demasiado maravillosas que él ni entendía. Por el otro lado dice, que poco hemos oído de él. Cuando ese rayito de luz llegó ahí arriba, Dios dijo, ya, ahora sí ya estamos listos. Amén, amén, ahora ya estamos listos. Entonces vámonos por favor de regreso a nuestro último capítulo de Job acá. Job capítulo 42. Job 42. Muy bien. Y acá pues nuevamente ahora sí nos vamos a la pantalla. Y yo sigo aquí en mi Biblia acá. Entonces en Job 42:7 nuevamente al final le dice el Señor a Elifaz, le dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job.
Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios jamás justificó a Job si es que en Job había algo de enojo en contra de sus amiguitos, porque Dios se valió de ellos para ayudar a Job a llegar a la casa del Padre. Amén, amén. Y así va a ser con nosotros también. Sí, Dios se va a valer de situaciones, se va a valer de gente, pero todo lo que está tratando es de llevarnos a la casa del Padre. Pero camino solo hay uno, ¿verdad? Amén. Entonces vean esto. Verso 9. Solo recordemos algo. Ayer sentamos las bases y ayer vimos cómo el nombre del Señor trabajó en Job y lo hizo ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Dios empezó la buena obra, Dios el Padre, y el que en vosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces veamos, así empezó Dios con él. A ver, ya saben, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora veamos cómo completó la buena obra el Padre en Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y, a ver, aquí dice, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Cómo está en la 1909? ¿Atendió a Job? Ok, Jehová atendió a Job. A ver, Yud. Y aquí vemos al Padre levantando a Job. Amén. Y lo primero que hizo el Padre, déjenme decirles dónde aparece esta expresión, y Jehová atendió a Job. Amén. Nada más traducida de otra manera. Vámonos, por favor, dejemos un dedo acá. Y vámonos, por favor, a Números capítulo 6. Números capítulo 6. Y me voy acá a mi Biblia, eso ustedes se lo saben de memoria, y yo también, pero en la versión 60. Así es que en Números 6, 23. Números 6, 23. Números 6, 23. Al fin. Vamos a leerlo todos en voz alta. Número 6, 23 al 27. ¿Están listos? Vamos. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el libro de Job dice aquí que Jehová atendió a Job. La palabra atender es alzar su rostro sobre Job. Así es que cuando Job se vio a sí mismo y Dios vio a Job arrepentido en polvo, en ceniza, en estiércol, amén, como en 1 Samuel capítulo 2, entonces Dios dijo: este ya está listo para ser levantado como príncipe y sentarse en el trono de gloria o en el sitio de honor. Y vino Dios con su nombre, y aquí vemos al Señor manifestándole su nombre a Job a otro nivel. Y vino Dios y lo primero que hizo fue que alzó su rostro sobre Job. Amén. Y Dios alzó su rostro sobre Job, poniendo su nombre sobre Job. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien, eso es lo primero que hizo. Eso es lo primero que hizo. Alzó su rostro sobre Job. Luego, lo siguiente,
Lo número 2 dice en el verso 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cómo está en la 1909? Perdón, no escuché bien. Mudó la aflicción. Bueno, ¿saben en realidad qué hizo allí? Hizo más que eso. En idioma hebreo dice, y en la King James, dice, Dios hizo volver el cautiverio de Job. Levantó su cautiverio. 2. Levantó su cautiverio. Leviatán tenía cautivo a Job y Dios levantó su cautiverio. Y tengan la garantía que cuando Leviatán nos cautiva por dentro, el dragón nos cautiva por fuera. Amén. Y eso hace la situación todavía más difícil, más complicada, porque todo lo vemos más grande de lo que es. Amén. A Dios lo vemos más pequeño de lo que Él es. Porque allí está Leviatán por dentro, allí está el dragón por fuera. Así es que Job fue tomado cautivo por Leviatán. Y Dios, lo primero que hizo fue que alzó su rostro sobre Job. Luego lo segundo que hizo es levantó su cautiverio. Ya no es más cautivo de Leviatán, ya no es más cautivo del dragón. Amén. Así es que hasta Leviatán y el dragón fueron un instrumento en las manos de Dios para ayudar a Job a tocar fondo y a ver cuán desesperadamente miserable era Job como ser humano y cuánto necesitaba del Señor y cuán maravillosamente misericordioso y piadoso es el Señor. Amén. Gracias, Jesús. Si son tan finos, vámonos al Salmo 126. Salmo 126. Gracias, Jesús. Salmo 126. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Así es que allí está otra vez el nombre, pues siempre estuvo allí, pero ahora está manifiesto el nombre del Señor trabajando. Amén. Liberando a Job del cautiverio en el que había caído. Por eso, cuando una persona está padeciendo, uno no puede llegar a esa persona con razonamientos y esperar resultados. ¿Ha tratado usted de razonar con una persona que está hasta abajo? Y viene y por supuesto les decimos cosas que son verdaderas. Mira, o sea, Dios no ha perdido el control, no pierdas la esperanza. Dios está allí, Él sabe lo que está haciendo. Sí, pero, eso es lo que recibimos de respuesta, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Amén. Es cierto, ¿cómo lo sabemos? Porque así actuamos nosotros cuando a nosotros nos toca estar en algún tipo de aflicción y oímos toda la verdad a nuestro alrededor, pero es como que las tinieblas prevalecen. ¿Saben por qué? Porque Dios permite que seamos tomados cautivos por Leviatán aquí adentro y por el dragón aquí afuera. Hay etapas en la vida en las que Dios suelta al dragón en contra nuestra. Amén. Ahora no es porque Dios nos ame menos, no, es porque Dios está tratando de llevarnos a la casa del Padre. Amén. Y nunca vamos a entender por experiencia cuán grandioso y maravilloso es el Señor si no necesitáramos desesperadamente su redención en nuestra vida. Amén. Salmo 126 dice, cántico gradual. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad. Esas son exactamente las palabras que se usan en hebreo allá en Job, el segundo punto. Dios levantó, hizo volver la cautividad de Job. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén, amén. Sí, el lloro dura en la noche, pero en la mañana viene la alegría. En la mañana viene el gozo. Un nuevo canto, un nuevo canto, un nuevo canto. Adivinen por qué los 144,000 que están en el monte de Sión con el Cordero están cantando un cántico nuevo que ni los 4 seres vivientes ni los 24 ancianos pueden cantar. Porque son los 144,000 los que se graduaron del ámbito del Hijo al ámbito del Padre. Y tuvieron la experiencia de ser pasados por las muchas aguas, por el valle de sombra de muerte, por los abismos. Padecieron para poder ver su polvo, su estiércol, su ceniza. Padecieron para poder confesarse desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Padecieron para poder ver la grandeza de Dios con otro lente, con otros ojos. Por lo tanto, aprendieron a darle gracias a Dios por su pobreza, aprendieron a dar gracias a Dios por sus debilidades, por su mortalidad humana. Nadie más puede aprender a dar gracias a Dios por sus debilidades que alguien que ha encontrado a Dios en las profundidades. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Así es que gracias a Dios. Regresemos a Job, capítulo 42. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Bendecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vámonos ahora a Job 42, siempre en el verso 10. La tercera cosa que vemos acá. La tercera cosa. Dice, la primera es que Dios alzó su rostro sobre Job. La segunda, Dios levantó el cautiverio de Job. La tercera dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y eso les decía anoche, es el ámbito del Padre, porque el lugar santísimo en el tabernáculo del Hijo mide 10 codos por 10 codos por 10 codos. El lugar santísimo en el templo del Padre mide 20 codos por 20 codos por 20 codos. El doble. Amén. Vámonos por favor a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Creí que no íbamos a lograr sacar a Job del abismo, pero creo que sí lo estamos logrando. Amén. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Isaías 61. Isaías 61. No sé si puedo o no. Yo les leo. Isaías 61. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de la venganza del Dios nuestro. Amén. A consolar a todos los enlutados. ¿Ven cómo el camino primero se va para arriba? Luego viene la venganza del Dios nuestro, el camino se va para abajo. Pero luego estamos hasta abajo y luego otra vez nos vamos para arriba. Dice, a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El Señor está con nosotros para edificar la estatura de Cristo en nosotros, liberarnos de nuestra carne, del mundo, del diablo, dejar crecer la estatura de Cristo en nosotros, pero luego el Señor está interesado en juzgar ese otro lado de nosotros que todavía está allí y no ministra el nombre del Padre. Amén. Entonces el Señor nos hace pasar por experiencias como las de Job en la proporción que sea, gracias a Dios, porque no somos los
más grandes de entre todos los orientales, precisamente, así es que Dios lo sabe y qué bueno. Amén. Pero entonces, primero nos lleva hasta arriba en la estatura del Hijo, luego nos lleva hasta abajo, para que podamos enfrentarnos con nosotros mismos y tener una revelación del Padre. Y allá abajo es donde descubrimos nuestras cenizas. Allá abajo es donde descubrimos nuestro luto. Allá abajo es donde tenemos un espíritu angustiado. Pero cuando venimos y decimos, Señor, así soy yo, pero ya entendí quién eres tú, Señor. Bendito Dios. Entonces el Señor nos da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y edificarán los desiertos antiguos, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones, y estarán extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. ¿Por qué seréis? Porque antes éramos sacerdotes según el orden levítico, ministrando al Hijo de Dios, pero después de pasar por los abismos y encontrarnos con nosotros mismos, consecuentemente encontrarnos con el Padre, se forma en nosotros la capacidad para bendecir al Padre que no había antes, porque no teníamos ese nivel de conocimiento vivencial con el Padre. Entonces, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo fue cuando fue resucitado, que entonces fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. El sacerdocio levítico ministra al Hijo de Dios, pero el sacerdocio de Melquisedec ministra al Padre. Y es el sacerdocio de Melquisedec el que puede ministrar el nombre del Señor en medio de cualquier situación, porque aprendió a dar gracias a Dios por sus debilidades, por su pobreza, por su polvo, por su ceniza, por su estiércol. Es una gratitud completa hacia Dios, porque ya tuvo una experiencia que le dejó saber que Dios es todo en todo. Amén. Gracias, Jesús. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová y ministros del Dios nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, eso fue allá abajo, ¿verdad? Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado, el doble, la doble porción. Y Dios le dio a Job una doble porción de todo. Amén. Porque Job aprendió a ministrar al Padre de una manera como nunca antes existía y se había formado en él. Poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo. Allí tienen la doble porción. Amén. Hay un camino para esa doble porción. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendigamos al Señor por eso. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ver, necesito irme acá. Ahora, hay más con Isaías 61, pero pasemos al último. Estamos otra vez en Job, capítulo 42. Y ya con esto concluimos esta parte. Job capítulo 42. Así es que número 1, Dios alzó su rostro sobre Job. Número 2, levantó su cautiverio. Número 3, aumentó todo al doble, o le dio doble porción, doble heredad, doble. Amén. Verso 11. Job 42:11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Así es que aquí viene el número 4. El número 4. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Amén. Bendijo. Voy a poner aquí bendijo para resumir. Bendijo su postrer estado más que su primer estado. Y él ya era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿saben qué tiene ahora? El doble de todo. El doble de todo. Porque ahora está en el Padre. Amén. Y en el Padre es más, pues es lo mismo, pero es más de lo mismo.
Amén. En un lado y en el otro. No, pero bueno. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Vámonos, si son tan amables, a Jeremías 29, del 10 al 11. Jeremías 29, del 10 al 11. Jeremías 29, del 10 al 11. Y aquí encontramos al pueblo de Israel cautivo en Babilonia, ¿verdad? Ya en tiempos de Jeremías se habían ido se fueron en 3 grupos, según recuerdo, y en tiempos de Jeremías ya se habían ido 2 grupos y faltaba el último. Dice, Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, y le dio a Job un buen fin. ¿Qué esperaba Job? Obviamente esperaba el trono, ¿verdad? Bueno, nada más que había un camino para ser levantado como príncipe y heredar el trono de gloria. Primero tenía que pasar por el muladar y tenía que pasar por el polvo y tenía que pasar por todo eso. Amén. Vamos a ver, ¿qué leímos? Jeremías, ¿verdad? Y bueno, vámonos a Santiago 5:11. Para leer ahí de manera completa el testimonio que dejó todo esto a las generaciones venideras. Santiago 5, verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Nada más que a Job se le había olvidado que todo el tiempo su misericordia y su gracia eran los que lo habían llevado hasta donde él había llegado. Entonces Dios estuvo listo para corregir el problema y enderezar a Job. Entonces lo llevó hasta abajo para que Job pudiera tener una revelación completa de la gracia y de la misericordia del Señor. A medida que logró verse a sí mismo, pudo ver entonces el tamaño y la naturaleza de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces y solo entonces estuvo listo para el trono. Amén. Y para la casa del Padre, sí. Bueno, gracias a Dios sacamos a Job del abismo. Espero que esté quedando claro este camino. Amén. Allí está. Así es que, bueno, si vamos a estar en ese trono algún día, Dios mediante, ya sabemos por qué camino tenemos que caminar y ya sabemos detrás de qué anda Dios en nosotros. ¿Sí? Pero amamos al Señor Jesús. Y créanme, el Señor no hace registro de toda la murmuración, la queja y las tonteras que hablamos cuando hemos sido tomados por cautivos por Leviatán aquí adentro y por el dragón aquí afuera. Dios sabe que mucho de lo que estamos diciendo viene del dragón y viene de Leviatán. Nosotros creemos que viene de nosotros mismos, pero acuérdense que Leviatán entrelaza sus pensamientos con los nuestros de tal manera que nos confundimos pensando que son nuestros y son suyos. Por eso Dios no escucha nuestras vociferaciones, pero en medio de todo eso está la luz, porque Cristo está allí. Él no se ha ido a ningún lado. Y toda esa verdad que hablamos queda registrada. Y cuando llenamos nuestra cuota, la eternidad Natsaj desciende con nuestra victoria. Amén. Y la victoria más grande que puede tener el ser humano es la de finalmente llegar a conocerse a sí mismo como humano que es y llegar a conocer a Dios, el eterno, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios, el autor de todas las cosas. Amén. Gracias a Dios. Démosle gloria. Bendigamos al Señor. Alabemos su nombre. Por su misericordia y su gracia. Por su grandeza.
por la sabiduría de sus caminos. Gracias, Señor, gracias. Bendito Dios, gracias. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, Padre. Santificado sea tu precioso nombre. Ministremos el nombre del Señor, dándole gracias, dándole gracias. Y seguro nos hemos estado viendo a nosotros mismos en estos días. Démosle gracias a Dios por lo que vemos, porque eso que vemos, Dios siempre lo ha visto, y aún así miren a dónde nos ha traído, por su gracia y por su misericordia. Amén. Es eso lo que nos permite tener una revelación más completa de su misericordia y de su gracia. Gracias, gracias, Padre, gracias, Padre. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias. Te alabamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias. Oh Dios, gracias, 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 gracias. Bendito Señor, gracias, 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 gracias. Bendito Padre, gracias. Bendito Padre, gracias. Bendito Padre, gracias. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos. Gracias, gracias, Padre, gracias, Padre, te amamos, Padre, te amamos, Padre. Ministremos al Señor, dándole gracias, dándole gracias. Gracias, 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 gracias. Padre, 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 oh Padre, gracias por Jesús. Gracias por conducirnos, por guiarnos como lo haces. Bendito Dios, gracias. Bendito Dios, gracias. Bendito Dios, gracias. Bendito Dios, gracias. Te damos gracias, Señor Dios, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias por tu sabiduría. Te damos gracias por tus caminos. Te damos gracias por tus obras. Gracias por tu naturaleza. Gracias. Bendito Señor, gracias. Gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendito Dios. Gracias, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Santificado sea tu dulce nombre, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. Bendito Dios. Gracias, gracias. Reverendo Rueri, te dejo a ti el micrófono. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor Jesucristo. Haz ahora mis ojos te ven. Oh, Señor, gracias. Alabado sea tu nombre.